al 100% de acuerdo con el método, me refiero al método que usa el padre Luis Toro, yo no estoy contradiciendo al padre Luis Toro, evidentemente yo no tengo que ser el padre Luis Toro y todos los sacerdotes tienen su método, lo cual no significa que no estemos en comunión con la iglesia. Ah, bueno, el padre Luis Toro procede así de esa manera porque es más biblista, es más no sé qué. Bueno, mi teología es más antropológica y parte a partir de otra concepción que evidentemente el padre Luis Toro no la tiene. O evidentemente no es que no la tenga, sino que el padre Luis Toro evidentemente utiliza otros recursos que yo no utilizo. Entonces, ¿qué decirte? Dentro de la iglesia, alrededor de la historia, hay teólogos, por ejemplo, que tienen posturas totalmente diferentes en cuanto a algo que no contradicen el dogma, pero el dogma de fe, pero evidentemente no tienen por qué seguir, no tienen por qué seguir el mismo método. Entonces, claro, evidentemente la intención es clara, que es hacer, además, el padre Luis Toro es apologista, yo no soy apologista, yo de alguna manera soy más, digamos así, más teólogo que apologista, aunque la apologética está dentro de la teología, está dentro de la teología, pero la apologética es una parte de la teología. Yo soy más de la teología dogmática, soy más de la teología dogmática, soy más evidentemente de una postura de una antropología teológica. Entonces, claro, yo admiro al padre Luis Toro y aprecio lo que hace, pero yo simplemente no tengo por qué hacer lo que hace el padre Luis Toro. Es decir, mi diálogo no tiene que ser exclusivamente al 100% igual que el padre Luis Toro. Y evidentemente tampoco tengo que seguir al padre Luis Toro, es decir, a quien yo sigo es a Jesucristo. El padre Luis Toro puede causar admiración en mucha gente y claro, con razón, porque en fin, la gente lo sigue porque lo admira, porque además ha suscitado la reflexión, pero yo no tengo que ser el padre Luis Toro, yo sigo a Jesucristo, yo no sigo al padre Luis Toro, yo no sigo al Papa, yo sigo al padre Luis Toro. Yo no sigo a fulano. Si tú te das cuenta, el día de mañana el Papa se muere y evidentemente se acabó la iglesia. No, no se acabó la iglesia. Yo sigo a Jesucristo. Y evidentemente sigo a Jesucristo a partir de una concepción que es un equilibrio, que es evidentemente una dimensión cristológica, una dimensión eclesiológica, una dimensión moral, una dimensión neumatológica, una dimensión sacramental, que yo sigo a partir a Cristo como centro de todo eso. ¿Tú me entiendes? Pero evidentemente lo vuelvo a repetir para que no se me confunda. Admiro mucho al padre Luis Toro, es mi compañero en el ministerio sacerdotal. No lo conozco personalmente, me imagino que nunca lo voy a conocer tampoco. Pero bueno, yo no tengo, el padre Daniel Arturo López Acosta, Daniel Arturo López Acosta, no tiene que ser Luis Toro. Es decir, ¿a quién sigo yo? Yo sigo a Jesucristo. Yo no sigo a ningún hombre en este mundo. Padre, mi respeto para los dos. Yo nomás le quería... Sí, exacto, no, porque una cosa no quita la otra. Yo también lo respeto mucho a él. Ahora, yo en esta situación uno tiene que ser muy claro. ¿Por qué? Porque evidentemente uno lo que no puede nunca en este mundo es seguir a una persona en este mundo, ni a ningún hombre en este mundo. Por muy bonito que hable, por muy bonito que defienda su fe, no, sí, ok, yo puedo asumir y retomar ciertas cosas que, por ejemplo, una persona me dice, pero a quien yo sigo a Cristo. Yo no sigo a ningún hombre en este mundo y la palabra de Dios es claro en esto. Entonces, evidentemente, tú lo que tienes que hacer es, ¿quién es el centro de tu fe? El centro de tu fe es Jesucristo, no ningún hombre. Se te acerca aquel predicador, se te acerca aquel sacerdote que evidentemente te aconseja, te guía, te hace ser mejor cada día. No, pero evidentemente yo le agradezco a esa persona que me hace ser mejor cada día, pero yo sigo siguiendo a Jesucristo. Yo no sigo a esa persona que me motiva o que me guía. ¿Tú me entiendes? Eso se le agradece a esa persona y uno da como agradecimiento, uno dice gracias por haberme de alguna manera iluminado, guiado en mi camino de fe, pero a quien yo sigo es a Jesucristo. Es decir, no se puede seguir a otro hombre en este mundo y de eso hay que estar claro, porque evidentemente uno en este mundo, evidentemente lo más fácil en este mundo es idealizar a alguien. ¿Entiendes? Y es idealizar a una persona, por ejemplo, que tú sabes que hoy está vivo y el día de mañana se va a morir. No, el único que no pasa es Dios. Y el único que evidentemente ha muerto en una cruz por ti, por mí, que ha asumido nuestro pecado sin ser pecador es Cristo.
no es más nadie. Y evidentemente, Primera de Corintios 13, en este mundo todo va a pasar menos el amor que evidentemente Dios te tiene. Entonces, claro, no, la figura del padre Luis Toro no es nada nueva en la historia. Es decir, ya ha habido predicadores geniales dentro de la Iglesia Católica que han pasado. Es decir, evidentemente ya hoy, en pleno siglo XXI, nadie se acuerda de esos predicadores, pero te puedo decir, por ejemplo, un Karl un Henry de Lubac, un von Balthasar, que marcaron la iglesia, que en su tiempo eran geniales en la teología. ¿Y dónde están hoy? Bueno, están gozando la eternidad de Dios, Dios mediante, pero evidentemente ya nadie se acuerda de eso. Entonces, pues, si hay algo que demuestra esta historia, que el único que no pasa, ¿quién es? El único que no pasa es Dios. El único que no pasa es Jesucristo. Aquel que es capaz de morir en una cruz, de resucitar, el único que ha vencido la muerte en él y el único que nos ha dado a nosotros y nos ha regalado, si lo seguimos a él, vida eterna. Más ningún hombre. Sea quien sea la bondad, tenga la bondad que tenga, sea la persona extraordinariamente inteligente que sea, pero esa persona va a pasar. El único que no pasa aquí es el amor de Dios, el único que no pasa es Jesucristo. Por eso yo muchas veces le he dicho a algunas personas que evidentemente tú puedes admirar al padre Luis Toro como puedes admirar a cualquier sacerdote, pero no idealizar a nadie. No idealicen a nadie, porque hoy estamos aquí y somos mortales. Nosotros somos mortales. Hoy estamos aquí, mañana no sabremos dónde estamos, según el designio de Dios. Ahora, yo lo que sí sé es que ese Señor Jesucristo, que muere en una cruz, que vence a la muerte, es aquel a quien yo tengo que seguir si yo quiero alcanzar la vida eterna. Gracias. Gracias, Padre. Dios lo bendiga y muchísimas gracias. Angelito. Buenas. Tu tiempo. Buenos días. Buenos. Antes que nada, Buenas. ¿me vas a permitir dialogar o me vas a sacar? Habla. Si me vas a sacar, sácame mejor ahora. Habla. No, te estoy preguntando. Si vas a estoy diciendo que hables, te dije bienvenido, Angelito. Okay, entonces vamos a dialogar. No me saques como ayer, como el otro día me sacaste. Yo no te saco. ¿Qué te pasa? No te saco. Perfecto. Ok. Adelante. Aquí estamos tocando un buen punto, ya que le escucho a Daniel Acosta, ¿verdad? Está tocando sobre la cristología. Y dice que es cristocéntrico. Bueno, yo siempre he querido conversar con él, ¿no? En un diálogo formal, ameno, tanto para la Iglesia Católica como para la Iglesia Cristiana. Y le doy gracias a Dios por este tiempo. Como te digo, si no me sacas, pues vamos a seguir conversando. Y que Dios sea el que juzgue, ¿no? Y el pueblo también. Bueno, aquí vamos a hacer algo con Daniel Acosta. Daniel Acosta, ya que dices que tú eres cristocéntrico, ¿verdad? Y que tu iglesia es cristocéntrica, quisiera que por favor, si tú puedes tú darnos las formas que ustedes tienen o cómo tú puedes predicar a una persona inconversa, a una persona que no conoce de Dios, el evangelio de salvación. ¿Cómo tú le presentarías el evangelio de salvación a una persona inconversa? Quisiera yo saber. Es decir, ¿me preguntas a mí o cómo lo hace la iglesia? ¿Cómo lo haría yo o cómo lo hace la iglesia? Yo creo que tú eres sacerdote, ¿no? Porque la iglesia eres tú. Sí. O solo que tú te refieras a sí. No, yo soy parte de la iglesia. O solo que tú te refieras al templo, las cuatro paredes, entonces okay. Es otra cosa. Pero si hablamos de estructura, ¿no? Somos nosotros. Entonces, yo como convertido, ¿verdad? Yo presento el plan de salvación a una persona. Entonces, yo quisiera saber porque a ningún apologeta hasta ahora nos ha presentado el plan de salvación que ustedes ofrecen a los inconversos, a los incrédulos, a los pecadores. Yo quisiera tú como sacerdote, como representante de tu denominación, ¿verdad? Quisiera que por favor en 5 minutos, cuenta Carlitos, cuenta en 5 minutos, o si puedes 10 minutos, yo voy a apagar el micrófono, preséntanos el plan de salvación. Digamos que yo soy inconverso, soy un ateo, ¿verdad? Y no creo en Dios. O sea, predícame el plan de salvación a mí
cómo lo hicieras tú siendo iglesia. ¿Tienes cuántos minutos? No, ¿Quisieras? ¿5, 10? no me des 5 minutos porque te lo voy a resumir en 2 o 3, Ok, en 2 nada minutos. más. No tienes Dale. y no tienes que cerrar el micrófono. Ok. Simplemente para la propuesta, simplemente la propuesta del proyecto de salvación, evidentemente tengo que hablarte de quién. A una persona que desconozca a Cristo, tengo que hablarle de quién, de Cristo. Punto. Ujú. Empezando del Antiguo Testamento y de cómo, evidentemente, según la visión veterotestamentaria, evidentemente, según la alianza, Dios quiso siempre desde el principio que el proyecto de salvación, evidentemente, se completara a partir de su Hijo. Y algo que fue consumido en la plenitud de los tiempos cuando Dios envía a su único Hijo para nuestra salvación. Punto. Era la predicación de los primeros siglos de cristianismo. No hay que hablar más. Y lo otro es que uno propone, uno no impone. Entonces, evidentemente, yo evidentemente te voy a hablar de Jesucristo. Y tú eres libre de creer o no. Y ya evidentemente Dios te pedirá cuenta. Ahora, la propuesta que uno hace a una persona, que es lo que digamos así en nuestra iglesia se llama catequesis, es la persona que se acerca a la iglesia y uno empieza diciéndole, hablando sobre la visión veterotestamentaria, sobre la visión del Antiguo Testamento, la alianza hecha al hombre por Dios y que evidentemente en esa alianza se consume a partir de la venida del Hijo de Dios, que además muere en una cruz, que además resucita por cada uno de nosotros. Entonces, esa es la propuesta. ¿Tú quieres creer? ¿No quieres creer? Igual. La persona y la palabra de Dios es clara. Aunque tú le des la espalda a Dios y aunque tú desconfíes de Dios, Dios nunca te va a dar la espalda. Dios es Padre. Y evidentemente te ha creado para darte una propuesta y te ha creado bajo una propuesta salvífica que se consume y se planifica en su único Hijo Jesucristo. Entonces, claro, tú le hablas así a la persona, tú propones, nunca impone, y evidentemente tú suscitas la motivación en esa persona para que crean aquel y haga de aquel que es el centro de nuestra fe, el centro de la historia del hombre, centro también de tu vida, que es Jesucristo. Ahora, yo no puedo coger a nadie por el cuello y puedo decirle, mira, esta es la palabra de Dios, esta es la visión veterotestamental. No, como los discípulos de Maús. Eso es, no reconocían a Jesús después de la resurrección, iba caminando junto con ellos. Los discípulos de Maús, evidentemente, Jesús pregunta, ¿qué ha pasado en Jerusalén? ¿De qué acontecimiento están hablando? Los discípulos de Maús les dicen, ¿pero eres acaso tú el único que desconoce lo que ha pasado en Jerusalén? Y entonces Jesús posteriormente, ¿qué le dice? Empezando desde el Antiguo Testamento, empezando por el Antiguo Testamento, empezando por la ley y los profetas. Yo sé, porque él no Exacto, se les reveló, hasta que les dijo eso, ¿verdad? Eso yo sé. Pero eso no exacto. tiene, sí, pero eso no tiene nada que verse a los dos discípulos que iban a Bueno, Maús no tiene nada que ver que según tú. Yo presentó. utilizo una analogía, Ángel. Ahora, Tú mira, tampoco puedes ser objeto de conciencia. claro, ahora, no, aquí lo que vamos es, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Que todos Ajá. somos cristocéntricos. Ok, por ejemplo, en Romanos 10:9 dice, si creyeres con tu corazón, dice, si, a ver, déjame ver. Si creyeres en tu corazón, déjame ver, para leerme bien, lo que pasa es que estoy ya bien cansadito, entonces no me acuerdo muy bien pero déjame leerte, Romanos 10:9. Dice así, escucharás. Dice, que si confesares con tu boca, ¿no? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué me dices acerca de esto? Por ejemplo, ustedes, la mayoría, yo sé que ustedes son sinergistas, ¿verdad? Son sinergistas, que ustedes deben poner algo Define por qué somos sinergistas, defíneme. ¿Por qué? porque ustedes ¿Qué deben tú te poner algo, fundamentas para decir eso? o sea, porque ustedes deben accionar, hacer algo, pues para ser salvos, para agradar a No Dios. necesariamente, no necesariamente. Entonces, bueno, yo no sé, si, como te digo, yo no sé si en tu doctrina, ¿verdad? Hay divisiones o hay diferentes doctrinas. Porque si tú analizas todos los debates, yo no sé si tú has escuchado los debates de los apologetas romanos católicos, que ellos hacen cosas que realmente, por ejemplo, el versículo este que yo te estoy dando, si confesares con tu boca y creyendo en tu corazón serás salvo, ¿tú qué dirías? ¿Es verdad lo que dice la palabra?
porque ellos se burlan No, inclusive de eso. no, evidentemente, yo nunca voy a poner en tela de juicio la Sagrada Escritura, esa es la revelación. O sea, ¿tú Pero crees que una sí, persona sí, pero confesando ahí con su tienes que tener boca? en cuenta algo. Ujú. Para poder confesar, tienes que tener previamente fe. Y la La fe, fe. evidentemente, es tener la confianza en alguien que tú sepas que evidentemente no te va a fallar nunca. Entonces, Primeramente, tú no claro, puedes primeramente confesar, tú estamos, no puedes confesar si antes no tienes fe. no, no, escucha, tú comenzaste predicándole, ¿verdad? Tú comenzaste Ajá. predicando, porque dice el que en Efesios 1:12 dice que creyendo en el Evangelio, creyendo en el Evangelio será salvo, ¿verdad? Efesios 1:12. Sí. Entonces, el punto acá es que como evangelista, ¿verdad? Tenemos que ir a las calles y predicar el Evangelio. Entonces, una persona va a escuchar. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, ellos ya escucharon. Entonces, ahí viene la confesión de fe, la que yo les Ujú. presento, por ejemplo. ¿Sí? Si confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos y creyendo en tu corazón, serás salvo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que ustedes, por ejemplo, cómo es que ustedes creen en tu iglesia, en tu denominación, que son salvos? Porque yo he escuchado muchos, y tú lo sabes, yo he escuchado muchos que dicen, pues bueno, Dios lo sabe, si seré salvo o no lo salvo, o no salvo, porque yo tengo muchos familiares que son católicos y ellos literal me dicen, solo Dios lo sabe. Ahora, ¿qué me dices a esto? ¿Tú crees Daniel Acosta, eres salvo? Yo no puedo decir que soy salvo. ¿Ok? Yo lo que puedo decir es que ojalá y me gustaría que estuviera en gracia. Es decir, Ujú. eso depende también en conciencia en cuanto a la permanencia de la fe. Y Mm, Primera de Corintios 16:13 dice, permanezcan firmes en la fe. Entonces, claro, evidentemente yo debo permanecer firme en la fe. Que es en definitiva permanecer firme en la fe, seguir haciendo a Cristo centro de mi vida y no otra cosa. No algo material, no algo espiritual, no algo que no sea aquel que es el Hijo de Dios. Pero ya eso le compete a cada persona. Y cada bueno, persona, evidentemente, es libre y a conciencia puede, evidentemente, practicar o no. ok, Ahora, yo lo que no puedo es decir, ¿eh? vamos, vamos a eso. Tú acabaste de decir que no, ¿verdad? Que no eres salvo, o sea, que Dios lo sabe, igual que Es que como el todas las católico personas. que diga, es que el Ahora, te católico voy a que pedir diga una que es cosa. salvo, Ahora Dios, te voy a Dios pedir me ha una dado, cosa. Dios me ha dado la salvación en la cruz. Yo lo que no puedo decir en estos momentos es que No, evidentemente yo con seguridad plena no puedo decir, a menos que lleve entonces, precisamente entonces una vida llena de fe. ahora sí, entonces aquí estamos entonces me va a tocar predicarte, me va a tocar predicarte porque ya veo que no eres Predícame, yo salvo, estoy abierto, claro, predícame. claro, pues me va a tocar predicarte, ya que dices que tú no eres salvo, entonces me va a tocar predicarte. Vamos con el fundamento, con el Juan Pero 3. Ángel, ¿quién puede decir que es salvo? No, no, espérate, por eso no, Hemos ahora sido sí. salvados No, por Cristo en tú su hablaste, cruz. ese es el punto que yo quería saber, que si tú eras salvo, porque Ya. dice la persona, nuestro Dios eterno, dice que ya nos confirma de que somos hijos de Dios y que somos salvos. Eso nos dice. Ahora, si tú no eres hijo de Dios, lógico que vas a dudar, porque dice la palabra, el que duda ni la ha visto ni la ha conocido. Entonces, el que peca ni la ha visto ni la ha conocido. Bueno, déjame hablarte, verás. Dice así en Juan 3:15, el texto favorito de todo el mundo. Dice así, dice Juan 3:15, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si tú crees, no te vas a perder y vas a tener la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí encontramos una inconsistencia con la doctrina romana católica y con las de los cristianos evangélicos, que ustedes piensan que no son salvos, porque solo Dios lo sabe.
Dios lo sabe, que por eso ustedes necesitan primeramente buscar de Cristo, arrepentirse realmente de Pero si Cristo. solamente, perdón, pero si solamente Dios lo sabe, ¿cómo tú Tú lo puedes dices, decir que Él es salvo? tú lo dices, yo no lo Tendría que digo. ser Dios, No, 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 tendría que tú lo ser Dios. dices. Ahora mira, escucha, dice, el que creyere en Jesucristo será salvo. Claramente aquí lo dice. Dice, mira, te voy a poner el 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su un hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, no se vaya al infierno, no se vaya al purgatorio, no se vaya al limbo, no se vaya a ninguna parte, sino que dice, más tenga vida eterna. O sea, cuando tú me dices que eres cristocéntrico, ¿verdad? Ujú. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que tú digas eso. Pero cuando tú dices que eres cristocéntrico y tienes una inconsistencia, que no sabes si eres salvo, entonces tú debes analizar en qué estás fallando o en qué es, o cuál es tu motivo para que te lleve a Sí, hablar pero has esta confundido los situación. términos. Porque mira, Pero has confundido los Cristo términos. nos dio la seguridad de salvación a los hijos de Dios. Lee Como dice Juan el código. 3:16. Lee Ya, Juan 3:16. Busca, por favor. ok, entonces déjame seguir hablando, por favor. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Entonces, 2 puntos. ¿Tú crees en Cristo? Dice, no te perderás y tendrás la vida eterna. Segundo punto, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea sea salvo por él, sea salvo por él. Entonces, yo como creyente he puesto la fe en Jesús, mi único Señor de mi vida, el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Es un don de Dios, la fe es un don de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí hay una inconsistencia. Yo no puedo decir que soy de Cristo cuando digo yo con mi boca, no soy salvo, o no sé, Dios lo sabe. Entonces, Juan duda. 3:36. Juan 3:16. Por eso escucha, por eso mira, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, Ajá. más Y tenga vida. mucho antes que dice que Él se Por eso, salvará a todo aquel que cree en Él. espérate, porque no envió Dios a su Hijo unigénito para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si tú, o sea, aquí estamos en una conversación, tanto para ti como para mí, para yo enseñarte y Ujú, tú que me enseñes a claro, mí, y los dos vamos a salir exacto. edificados, ¿verdad? Porque aquí no estamos en discusión ni estamos en un debate. No, Pero mira, pero hay que analizar, ¿verdad? ¿Dónde está tu corazón? Porque dice de corazón habla la boca. Entonces tú al decir que no eres salvo, yo comencé hablándote así. Todos los católicos que yo he predicado en las calles me han dicho lo mismo. Dios lo sabe. Yo no soy salvo. Dios lo sabe. Ahora, ¿por qué tienen esa inconsistencia si son cristocéntricos? pero no es Porque una inconsistencia, Ángel. si es una inconsistencia, porque mira, aquí No es mismo que simplemente no estamos en el ámbito ahora de Dios. verás, vamos a otro versículo, para que veas, vamos a Romanos 8. Ok, vamos a Romanos 8, para que veas la inconsistencia. Y ahí tú me dices y ahí yo te dejo hablar, ¿ya? ¿Está bien? Vamos a Romanos 8. Juan, bueno, ya te estoy presentando el plan de salvación, para que entiendan un poquito, tú y los demás, hasta el que predica está entendiendo aquí, porque la palabra es de Dios, no es mía. Vamos a Romanos 8 para que entienda la inconsistencia que hay en los que no creen en Cristo Jesús, los que también dudan, los que no son salvos. Como tú, por ejemplo, ya dijiste que no eres salvo, que solo Dios lo sabe. Dice, ahora pues, escucharás bien, Romanos 8:1. Ahora, coma, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, es una inconsistencia. Dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, aquí claramente en el versículo 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tú acabaste de decir, pues, que no eres salvo. Entonces, si no eres salvo, eres condenado, porque aquí no hay término medio. ¿Y dónde entonces dejas, somos salvos por la gracia de Dios? Ahora, por eso, ahora, la ¿Y gracia. cómo tú puedes decir que estás en gracia de Dios? Escucha, verás, la gracia es un regalo de Dios, es un don de Dios, como dice en Juan, escucharás, en Juan 10. Vamos a ver, Juan 10. Bueno, esta es la forma que yo predico, ¿no? A los que son religiosos, a los que son creyentes, a los que no son creyentes, Vamos a ver, en Juan 10. Ahora sí, dice así, escucharás bien. Juan 10, aquí. Ya. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, aquí claramente dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, nosotros como ovejitas de nuestro Señor, ¿verdad? Conocemos a nuestro pastor y no nos vamos a apartar de él. Porque en Juan 15, escucharás, Juan 15, estamos aquí hablando y predicando el Evangelio a mis amaditos hermanos católicos, a mis amigos católicos. Juan 15:1, dice así la palabra de Dios. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces aquí vemos, como te digo, estamos aquí hablando la palabra de Dios y espero que no te sientas mal. No, al contrario. Me toca predicar. Claro que tú puedes ser teólogo, puedes ser todo, pero siempre te falta algo que te hace falta, como a mí me puede hacer faltar muchas cosas. Mira, por ejemplo, yo sinceramente, públicamente digo, yo no sé de patrística, yo no sé ni cómo se come, ni cómo comienza, ni cómo nada. No sé de patrística. Soy cero al cociente, pero de Biblia yo sí sé. Entonces, de Biblia sí podemos discutir. Ahora mira, tú dices, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, y a vosotros estáis limpios. Mira, los que creemos, primeramente, los que creemos en el Evangelio, como dice Efesios 1:2, espérate, te voy a leer todo para, así es la forma que yo predico en las calles. Efesios 1:2, dice así, vamos a ver. Efesios, para que más o menos entendamos lo que estamos hablando, porque si no, nos vamos a ir por otras ramas y no vamos a entender nada lo que es el Evangelio, la predicación del Evangelio. Efesios 1:12 dice así, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y tú dices que no eres salvo, y tú dices que eres sacerdote. Y tú He sido salvado en Cristo. Salvo y salvado son dos concepciones totalmente diferentes. Entonces, aquí está grabado. Tú acabaste de decir, no estoy mintiendo, y espero que tú no mientas tampoco. No, yo lo que te digo es que yo no, tú me hiciste una pregunta y yo te dije, yo no sé si voy a ser salvo. Habiendo creído, he sido salvado. Escucha. Dice, entonces, yo les predico así a la gente.
Primeramente tienes que escuchar el evangelio, el cual yo les estoy predicando ahora. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mira, aquí hay varios motivos que el Hijo de Dios, por la garantía, es salvo. Es salvo. Como dice Pablo también. Creo que dice en 2 de Corintios 13:5, me parece. Dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estás en la fe. ¿No será que estás reprobado? También Pablo lo dice. Dice, procurar tu salvación con temor y temblor. Procurar tu salvación con temor y temblor. Procura guardar tu salvación con temor y temblor. Entonces aquí claramente no te estamos presentando el evangelio de salvación. Primeramente, es escuchar el evangelio, ¿verdad? Es escuchar el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en el evangelio, ya fuiste sellado con el espíritu de la promesa, que las arras de la redención, que las arras, dice, de la redención de la posesión adquirida para alabanza de gloria. Entonces, mira, yo como cristiano, si alguien me pregunta, ¿yo soy salvo? Yo digo que sí soy salvo. Sí soy salvo, porque esa es la perseverancia de los santos. Porque no todos son santos, no todos son hijos de Dios, no todos van a ir al reino de los cielos. La palabra es clara, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. O sea que tú no puedes saltarte ya el programa de salvación de nuestro Dios eterno. Entonces, aquí encontramos, como te digo, una inconsistencia de parte de ustedes los católicos, ¿verdad? Ahora, la palabra dice en Apocalipsis 18:4, ¿verdad? Apocalipsis 18:4 dice que salió el pueblo mío de en medio de ellas, de ella. ¿Sí? Entonces yo sé, por la misericordia de Dios, yo sé que en los católicos hay remanente escogido de Dios. Tiempo. Ok. Sí, son 10 minutos. Yo estoy hablando, no, escucha, aquí no estamos es con tiempo, estamos hablando es con Danielito, y ahora Danielito también tendrá, yo me voy a callar y él tendrá que hablar lo que él quiera. Aquí estoy presentándoles el plan de salvación. Sí, pero pasaron 10 minutos. Si no te gusta, pues dime, no me gusta. Le diste 3 minutos a él para hablar. Tú has hablado más. Entonces, ya déjame leerles un texto más y le doy paso, ¿ok? Déjame leer un texto más. Entonces, vámonos otra vez a Juan. ¿Dónde estaba Juan 15? Ya, con esto yo acabo. Dice así, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Como leímos en Efesios, ya nosotros estamos ya salvos por el evangelio, y más que todo ya tenemos el Espíritu Santo de las arras de nuestra redención adquirida, que vamos a ir al reino de los cielos porque somos salvos. Dice, y además en Filipenses también dice que comenzó la obra en nosotros y él mismo la va a perfeccionar en su tiempo. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios, mira, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Ahora sí, Danielito. Okay. Sí, muy bien todo lo que dices, pero yo siempre te dije al principio que has confundido ciertos términos. Primero salvo y luego salvado. Es decir, salvo, somos salvados precisamente, ¿por qué? Por pura misericordia de Cristo. Ahora, evidentemente, ese Señor muere en la cruz por nosotros. Y tú decías esa cita bíblica tan hermosa que dice, todo aquel que confiesa, evidentemente, en su conciencia, en su modo de proceder, y que confiese, evidentemente, que Cristo es el Salvador, se salvará. Pero entonces, ¿para qué el Señor nos dice que hagamos y que nos preservemos precisamente en esa misericordia y en esa gracia si ya estamos salvados? Es decir, si estamos salvados, podemos hacer lo que nosotros querramos.
en el momento en que querramos. Es una cosa evidente. Por eso yo no es propiamente lo que tú decías, pero es lo que precisamente quiero que tú distingas entre salvo y salvado. En Cristo hemos sido salvados, pero ¿quién puede decir? Y esa es la pregunta. ¿Quién puede decir que es salvo? Bueno, ya eso le compete a Dios. Hechos 16:30. Tú miras Hechos 16:30 y le dice, y sacándoles dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Fíjate, qué interesante. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré en esta vida para tener la vida eterna? Si vas a la visión veterotestamentaria, que es una continuidad precisamente de toda la propuesta salvífica de Dios, te vas a encontrar en Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre delante con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Baja al Salmo, a la Salmodia, Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Baja Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir? Se pregunta. Baja el libro de Nahum. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Pero entonces vuelves de nuevo al Nuevo Testamento, porque es casi un midrash, no es propiamente un midrash, pero es casi un midrash. Cuando Jesús tiene ese diálogo con sus discípulos y en Mateo 19:25 le preguntan sus discípulos oyendo esto se asombran de gran manera y diciendo, Señor, entonces, según lo que nos has dicho, ¿quién puede salvarse? Entonces, yo no voy a hablar mucho, ni necesito 10 minutos. Lo que sí te decía Ángel, tú tienes que distinguir entre concepto y definición y tienes que saber que una cosa es salvado en Cristo y otra cosa es quién puede decir que es salvo. Evidentemente, hemos sido salvados mediante la redención, porque eso es lo que significa la redención. Hemos sido salvados por pura misericordia de Dios al enviar a su único hijo en este mundo. Ahora, tú evidentemente, tú lo que no puedes decir es, soy salvo. Punto. En el sentido de que, evidentemente, voy a explicarlo ahora, en el sentido de que tú no puedes de alguna manera tener una seguridad exacta si en verdad no has hecho a Cristo de tu fe, centro de tu fe, y verdaderamente tú haces a Cristo todo lo que Cristo te pide que hagas, y evidentemente con una moralidad estable y con una actitud intachable, evidentemente tú sí puedes decir, yo voy a... ¿Se fue? ¿Se fue Ángel? Ah, ya, ok, pensé que te habías ido. Entonces, tú tienes que saber la diferencia. Tú tienes que saber la diferencia entre ser salvo, sí, somos salvados. Y ese es el motivo por el cual Cristo vino. Ahora, tú lo que no te puedes dar golpes de pecho y decir desde el primer momento en que Cristo vino, pues evidentemente ya yo soy salvo y venga, hacer lo que uno quiere. Juan 3:36, sí, es verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. Y claro, evidentemente, después Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 3, versículo 19, ¿qué dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Evidentemente nosotros sabemos muy bien que la ley por la ley es vacía y que si la ley no tiene como fundamento el amor, es vacía completamente. Pero claro, evidentemente San Pablo sigue diciendo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios. Es decir, que tanto tú como yo tendrá un juicio, aun cuando hemos sido salvados ya por Cristo. En Efesios, posteriormente, San Pablo también en el capítulo 2, del 8 al 9, dice, porque por la gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Es decir, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, evidentemente, en definitiva, la contradicción está precisamente en que tú confundes dos conceptos, que son dos conceptos clave. Sí, si tú me hubieras hecho la pregunta, ¿eres tú salvado en Cristo? Porque también hay que saber formular la pregunta. Entonces, claro, tú me preguntaste a mí, ¿tú te consideras salvo? Mira, hermano, no.
Yo no lo puedo decir. Yo espero que sí. Y por eso, evidentemente, yo llevo una vida acorde a lo que Dios me pide que haga. Y evidentemente con el temor, eso es lo que se llama temor de Dios. Muchas veces con el temor de Dios, de evidentemente hacer aquello que quizás desagrade a Dios y que desagrada completamente a Cristo. Ahora, yo sé que el Señor me ha salvado porque ha venido a este mundo, ha muerto en la cruz por mí. Ahora, yo no puedo decir tajantemente, bueno, el Señor vino a la cruz por mí, me ha salvado y punto, yo voy a hacer lo que yo quiera porque en definitiva no importa cuánto yo peque o cuánto pecado hay en mí, si en definitiva ya Jesús vino, muere en una cruz y me ha salvado. No, porque sería completamente una contradicción en sí misma. Entonces, evidentemente sería una contradicción en sí misma porque Dios me pide que haga algo y que haga algo en este mundo a pesar de que envió a su hijo para morir en una cruz. Dios me pide que sea fiel, Dios me pide que cree en su hijo, Dios me pide que cree en él, Dios me pide que cumpla fielmente los mandamientos. Entonces, ¿para qué están los mandamientos si evidentemente bastaba con la muerte de Cristo en la cruz? No, no basta solamente con la muerte en la cruz, porque evidentemente, es decir, basta con la muerte en la cruz, pero no basta desde otro punto de vista, porque evidentemente, si Cristo viene y muere en una cruz, pero yo no creo en Cristo, y evidentemente yo no me salvaré. Tú no puedes decir simplemente, Cristo vino, murió por mí, he sido justificado en la muerte de Cristo, pero yo ya hago lo que yo quiero en mi vida. Entonces, ¿para qué Dios nos pide y nos exige que llevemos una vida limpia? ¿Para qué Dios nos pide, evidentemente, que, 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 que tengamos, digamos así, una línea justa, que seamos justos y que nos mostremos justos delante de Dios? Puede ser que yo haya malinterpretado, no sé, algunas cosas, pero tú me vuelves a hacer la pregunta y me dices, ¿has sido salvado en la muerte de Cristo? Yo voy a decir, sí, he sido redimido porque esa es la redención. Ahora, yo en estos momentos no puedo decir, mira, Ángel, Cristo murió por mí y yo soy salvo. Sí, yo he sido salvado, pero yo no sé si voy a ser